La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¿Cómo puedo acceder yo a ese programa que me gustó tanto y que me gustaría tener en la casa? ¿Por qué no volvieron a transmitir esa serie documental que era tan buena? Esas dos son algunas de las muchas preguntas que llegan aquí a Señal Colombia y que se resuelven bajo el gran paraguas de un término conocido como derechos de autor. Derechos de autor. El derecho de autor es el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales de los autores de obras literarias, musicales, científicas, didácticas o artísticas, ya sean publicadas o inéditas. Es uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando los derechos patrimoniales expiran, la obra pasa a ser de dominio público. Eso sucede, dependiendo de la legislación de cada país, cuando ha pasado un plazo de 50 o 70 años desde la muerte de su autor. Los derechos morales de autor son aquellos a los cuales ningún artista puede renunciar o ceder bajo ninguna circunstancia, como por ejemplo que se le reconozca la autoría sobre la obra o el derecho que tiene de divulgarla. Los derechos patrimoniales, por su parte, se refieren al contenido económico y a la explotación de las obras. Veíamos la definición del término derechos de autor. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué tienen que ver los derechos de autor con las retransmisiones de Señal Colombia? Mi nombre es Camilo Jiménez, tengo 34 años y actualmente trabajo dirigiendo una pequeña empresa de audiovisual, animación y audiovisuales. Trabajamos todo el día haciendo piezas audiovisuales, pero el consumo de televisión, digamos en el formato tradicional, no es tan amplio. Sí, vemos menos tele de lo que nos la pasamos haciendo. En el quehacer audiovisual tenemos mucho que ver con los derechos porque todo el tiempo estamos enfrentados a, por lo menos, esa pregunta. Nada tiene sentido. Tiene que ver que no hay mucha claridad, ¿no? entre cómo se ejercen estos derechos o cómo funcionan o de qué van, pues. Por ejemplo, el fútbol en este tema. Antes nunca te pensabas que que no podías ver algunos partidos y ahora fueron restringidos muchísimos. ¿Por qué? ¡Qué horror! Y como esta pelea entre los canales para emitir uno o el otro, o lo que pasa con el ciclismo, ¿no? Bueno, y empieza a reñir esto con la libertad de emisión de contenidos, con las plataformas como hacer canales de emisión, como no solo grandes como Netflix, sino muchas otras de contenidos. Internet se ha convertido en un eje central de muchas vidas. Como la idea que uno tenía cuando el Internet empezó es que tenés acceso gratuito a todo, y creo que es un tema que está dando que hablar ahorita porque la Internet está restringiendo ya muchos derechos de acceso, no solo por políticas de países, sino por derechos de autor. Hagamos juntos la televisión que queremos. Muchas de las sugerencias, preguntas y quejas que llegan de ustedes los televidentes al canal están relacionadas directa o indirectamente
con un tema que aparentemente es como árido, es el terreno de los abogados, de los especialistas, de una jerga que solo dominan unas pocas personas, y es el tema de los derechos de autor. Hay derechos de autor en la ciencia, hay derechos de autor en la industria, en el diseño y obviamente en el trabajo audiovisual. Los derechos de autor juegan un papel preponderante porque no es solamente la obra terminada, porque esa obra terminada también tiene música, tiene alguien que escribió el libreto. Hay un montón de plata ahí. En fin, los derechos de autor de una obra audiovisual en realidad son la suma de muchísimos derechos de autor. Se me ocurrió a mí. ¿Autor anónimo? Sí, pobre de mí también, si está. Todos cuentan mi historia, pero nadie sabe mi nombre. No seas tan ambicioso, anónimo. Por eso, en este programa queremos contarles a ustedes cómo es el tema de los derechos de autor, que muchas veces explica por qué esos programas que ustedes quisieran ver aquí o allá o que se les repitiera, pues sencillamente no es posible. ¿Por qué? Por razones de contrato y también de derechos de autor. Queremos entender cómo se aplican los derechos de autor en televisión y por ese motivo hemos invitado a Juan Carlos Monroy. Él es abogado experto en este tema de los derechos de autor. Hola, muchísimas gracias por su visita al programa. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿cómo se aplican? Pues yo sé que es un tema muy grande, pero así a grandes rasgos los derechos de autor en medios audiovisuales y en particular en la televisión. Eduardo, hay dos facetas de la respuesta. Primero, en la producción. Segundo, en la emisión o difusión. En la producción se reúnen una multiplicidad de aportes creativos. Una obra audiovisual, o sea, televisión, cine u otro medio audiovisual, es una obra de obras. Reúne aporte creativo, como la ley lo conoce, la música, el guión, sí. De pronto un libro antecedente del guión. Claro. Puede haber ilustración o animación. Puede haber el aporte del director como autor de la fotografía, etcétera. Una multiplicidad de aportes creativos que concurren a construir una obra compuesta. Entonces, cada uno de esos contenidos creativos es una propiedad. Pongamos el caso de Señal Colombia, quiere reproducir la serie Los Tudor. ¿A quién le pide esa autorización? Me imagino que hay alguien que a su vez está autorizado por el músico, por el director de escenografía, por el libretista. Señal Colombia en su momento pudo haber tenido una licencia de emisión, pero concretamente el dueño de la producción puede ser, imaginémonos, una productora... O una casa internacional que vende de distribución, inclusive. Entonces, el derecho de uso se limita a lo que el contrato en su momento dijo, por ejemplo, emisión para televisión. Hoy en día todos quisiéramos ver el Netflix de la televisión colombiana. Claro. Pero esa posibilidad de subir a plataformas está limitado en mucho por el alcance de los contratos que en su momento se dieron para la producción. Porque muchas programadoras ya no existen. Exacto. ¿A quién le pide uno? Es el gran problema. Por decir algo, ¿a quién le pide uno permiso por las señoritas Gutiérrez? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? Claro, la ley colombiana tiene, digamos, un criterio estándar a nivel mundial de presumir los derechos en cabeza del productor. Eduardo, en la práctica, ¿qué ha terminado haciendo uno para sacar del limbo jurídico esas producciones antiguas de las señoritas Gutiérrez y demás? Buscar los contratos, pero muchas veces ni siquiera existe el contrato físico. Claro. Toca conseguir un episodio completo que tenga los créditos sí. Y en los créditos buscar la bolita con la letra C, y donde esté esa bolita está la solución, porque es ahí la persona a quien se debe entender que es el productor. Entonces luego queda el registro mercantil para ir a buscar si esa persona jurídica existió, y si dejó de existir, quién lo reemplazó. ¿Qué tipo de violaciones son las más frecuentes? Eduardo, concretamente en el mundo audiovisual, una problemática puede ser la utilización de contenidos no autorizados. Por ejemplo, empecemos por el denominado plagio, donde una obra y su guión terminan pareciéndose demasiado a otra obra preexistente. También se pueden presentar reclamaciones y muy frecuentes sobre la música. La música se ha terminado convirtiendo en el peor, digamos, en el florero llorente. O sea, el motivo de la pelea muchas veces, y por negociar mal la música y licenciar mal la música, producciones audiovisuales muy valiosas se pierden. Han perdido la oportunidad de ser difundidas a nivel se quedan estancadas nacional, ahí. Porque nadie va a distribuir o difundir un problema por los contenidos musicales que se grabaron en esa producción sin su debida licencia.
Y otra pregunta que me parece importante, ¿cuál es la diferencia entre un derecho moral y un derecho patrimonial? Porque a veces cuando se firman contratos, los derechos morales son del autor, pero los patrimoniales, ¿y eso cómo se maneja? ¿Cómo se, en la práctica? Eduardo, la ley protege en dos facetas, moral y patrimonial, el derecho de autor. El derecho patrimonial tiene un signo pesos, sí, porque tiene que ver con las formas de explotación y comercialización de la obra, diciéndole al autor o titular, usted tiene derecho a autorizar o prohibir, cobrar o no cobrar esas formas de uso. Pero en la otra faceta, en el derecho moral, se considera que la obra es una expresión del espíritu creador de la persona y por la dignidad de la persona, por el respeto a los derechos humanos de esa persona, su obra debe ser respetada. Por ejemplo, la mención del nombre del autor es sagrada. Tras de los créditos hay mucho contenido de exigencia y carga jurídica, de manera que es una infracción muy grave mencionar una obra, o utilizar una obra y difundirla sin la necesaria mención del nombre del autor. Claro. Pero es más grave todavía, y es lo peor que puede pasar en el mundo del derecho de autor, suplantar al autor, o sea, robarle la autoría y que alguien se presente como autor de la obra ajena es demasiado grave en nuestro medio. El derecho de que el autor diga mi obra no sale al público. Sí. Uno diría, pero ¿quién crea para no mostrarle la obra al público? Pues pasa, son las obras inéditas y desde Franz Kafka, un escritor que no escribió para el público, sino uno no sabe para qué escribió, pero él no quería trascender al público, quedó claro que es una decisión sagrada del autor difundir o no su obra al público, de manera que esa esfera de derechos vienen a ser protegidos en otro concepto como derechos morales. De todas maneras, tengo muchas historias como estas para contarle, pero me tiene que pagar, hermano, porque yo así no trabajo. Papi, hablamos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Sí, he visto películas en páginas no oficiales como Cuevana, Pelis 24 y también en páginas de Facebook. He visto películas en páginas no oficiales como Repelis o busco en internet el nombre de la serie y sale cantidad de búsquedas de la serie o película que voy a ver. Usualmente veo películas en páginas no oficiales como Cine Calidad, películas ID, y cuando ya son películas un poco antiguas, pues las veo por YouTube. Sí, he usado páginas no oficiales, es costumbre de los colombianos, es algo que nos identifica por economía y por facilidad, por comodidad. Sí, por lo general veo páginas no oficiales, veo fútbol, veo series, Yopelis, Roja Directa, por la comodidad de estar en casa y la economía. Mi nombre es Hildebrando Porras, tengo 41 años y soy cineasta. Me gusta el cine, escucho mucha radio, leo bastante, me gusta ver algunos programas de televisión. Efectivamente sí he visto ese tipo de contenidos, entre comillas, no autorizados en la web. Pues yo creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? O sea, uno tarde que temprano navegando en la web termina entrando por contenidos. Es un poco difícil controlar la información que está en la web. Es decir, ni tan allá ni tan acá, pero hacer un punto medio donde el ejercicio de los derechos de autor pueda ser flexible tanto para el creador como para el espectador. Pero me parece que también hay cierta, digamos, como control excesivo
que no permite que uno desarrolle más este proceso, ¿no? Y hay mucho desconocimiento por parte de mucha gente, porque como está abierto a casi todas las actividades artísticas, entonces hay una generalidad en el desconocimiento. Nosotros existimos como espectadores especializados, pero hay otros espectadores que no son nada especializados y que también merecen un poco entrar en ese proceso de conocimiento de otro tipo de artes. Hagamos juntos la televisión que queremos. Ahora queremos profundizar en el caso concreto de Señal Colombia y por ese motivo hemos invitado a César David Useche, él es el abogado de derechos de autor del canal. Hola, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo va todo? Qué Muy gustazo. bien. Bueno, los televidentes muchas veces se preguntan por qué no se repite un programa o por qué un programa que sale en la pantalla del televisor no está en otras plataformas o no lo suben a RTVC Play. Básicamente, ¿cuál es como ese universo de los derechos, lo que se puede poner y lo que no se puede poner en Señal Colombia? Bueno, Señal Colombia cuando se vuelve un medio de emisión, de radiodifusión de series, contenidos audiovisuales, tiene dos ópticas, una desde los productos que genera y la otra desde los productos que adquiere. Respecto de los productos que genera, en la gran mayoría de los casos se puede utilizar sin ningún tipo de disminución de usos, es decir, podríamos verlos tanto en las pantallas por las veces que en parrilla se quisiera emitir, así como en los medios digitales del sistema de medios. Pero cuando tenemos adquisiciones, es decir, contenidos en los cuales no participamos de la producción y no tenemos derechos, tenemos que limitarnos a los términos que este tercero nos está permitiendo usar a través de un licenciamiento. Allí es donde se disminuye la posibilidad de verlo en repetidas ocasiones o en todos los medios que podemos emitir nuestros contenidos. ¿Existen casos en que retransmitir material de Señal Colombia sea legal, sin ningún tipo de negocio, ni de acuerdo, ni de firma de nada? Claro que sí. Hay ciertos eventos en donde nuestra vocación de ser un medio público nos invita a invitar o a convocar a los demás medios a que pues no es técnico, pero se llama que se cuelguen a nuestra señal. Claro. Entonces, los parámetros del satélite se divulgan usualmente a través de una circular especial, obviamente ese parámetro para esa emisión. Casos como la visita del Papa, pues se generó este aspecto. Entonces, se invita a todos los canales, tanto públicos como privados, para que se cuelguen a nuestra señal y puedan retransmitir. Adicionalmente, tenemos otros eventos públicos del orden nacional, como fue los Juegos Bolivarianos, claro, en donde se le invita a los canales regionales a que, si bien nosotros no hicimos parte de la producción total, hicimos parte de esa producción. Entonces esto es una alianza con otro canal del orden nacional público y determinamos la posibilidad de que los demás pudieran colgarse. Y sucede también a la inversa. Nosotros a veces nos colgamos a la señal de retransmisión de otros canales. Recuerdo Petronio Álvarez, que lo produce Telepacífico, y ustedes se unen a la transmisión. Tal cual. Entonces, esto todo es un mundo de documentos que hay detrás para poder hacer o garantizar esta transmisión, pero sí existen posibilidades en donde los contenidos se retransmiten y se retransmiten sin necesidad de generar restricciones. ¿Todavía es posible que algún televidente, usuario, venga aquí a RTVC y diga, me gustaría tener una copia de un programa que los derechos son del canal y recibir esa copia? Por supuesto. De hecho, todos los teleaudientes están invitadísimos al proyecto Señal Memoria. Pueden ir a solicitar el contenido en la videoteca cuando son archivos audiovisuales o en la fonoteca cuando son archivos sonoros de la radiodifusora. Allí se identifica el catálogo. Lo que se está haciendo en este proyecto es la digitalización de todos los contenidos. Sí.
Después de digitalizar, se catalogan porque hay que generar un orden. Claro. En audiovisual son cerca de 45.000 piezas, en sonoro otros millón, tantos, sí, exacto. Sí. Entonces, claro, el público puede venir, acercarse, identificar cuál es el programa que desea observar o conocer, y si los derechos están transparentes, claros, y no hay ninguna dificultad, es posible obtener las copias. Por supuesto, todo genera un costo asociado al costo administrativo logístico de preservación, digitalización, catalogación del material. Pero están bienvenidos y obviamente las puertas abiertas para darle uso y vigencia al archivo de RTBC. Bueno, César, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Eduardo, a ustedes muchas gracias por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo en el cual vimos cómo los derechos de autor determinan las decisiones de programación aquí en Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC Bogotá DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.